lo prometido es deuda. En Política Entre Amigos tenemos un invitado muy especial que es el licenciado Julián Padilla. Buenas noches, distinguido. Buenas noches, Teodora. Feliz de recibirlo, así es que se le abren las puertas en Política Entre Amigos y esta será su casa. Gracias, así que no será la única vez que nosotros lo vamos a invitar, porque sus análisis nos interesan. Pero, ¿quién es Julián Padilla, dominicano, mayor de edad, consultor? ¿Qué le apasiona? Dígame de su vida. Bueno, mira, cada vida tiene una historia. A veces uno camina un trecho, muchas veces teniendo metas específicas, logrando algunas, olvidando otras. Y cuando pasa el tiempo, a veces uno se pregunta, ¿por qué yo logré esto? ¿Por qué logré lo otro? ¿Para qué me sirve esto que logré? Y cada cierto tiempo, las personas que se hacen responsables de su vida hacen un alto y como que miran hacia atrás y dicen, ¿qué he logrado? Y yo creo que ese ejercicio me ha tocado a mí hacerlo, yo diría que cada 2 o 3 años, y miro hacia atrás y digo, ¿qué he logrado? La vida me ha bendecido, Dios me ha bendecido, me ha dado cosas que yo agradezco profundamente. Me ha hecho millonario en buenas intenciones. Me ha hecho millonario en querer compartir lo que he aprendido, lo que Dios me ha dado, compartirlo. He aprendido 2 cosas en la vida. Aprendí a aprender y después aprendí a comunicar lo aprendido. Excelente aporte. Es decir, que yo creo que con esto, mientras tengamos vida, podremos continuar aprendiendo. En una familia de maestros como yo crecí, el ser maestro es más que una vocación, una entrega. Y cuando usted entrega con vocación de servicio, eso también se premia. ¿Quién es Julián Padilla como el maestro? Bueno, lo primero es la familia. O sea, mis hijos han tenido que recibir de mí el empuje, el consejo. He tenido la suerte de graduarme en la universidad, en diferentes disciplinas, de especializarme, de optar por un doctorado, todo en el área de gestión, estrategia. Me ha tocado ser docente en algunas universidades, en algunas escuelas de graduados. Te conocí en un proceso de ese tipo en algún momento de mi vida. Y obviamente la vida me acompañó. En la medida en que yo me iba nutriendo de actualizaciones, también me fue permitiendo pues trabajar en empresas organizadas, en empresas multinacionales, donde tú te dabas cuenta de que, óyeme, yo estudié administración y le pasa a mucha gente, pero ¿cómo aplico esto? ¿Y cómo se aplica aquello? Yo tuve esa suerte de trabajar en instituciones multinacionales donde se aplicaban muchas cosas de las que uno veía en los libros y que uno se preguntaba, ¿y cómo lo aplico? Es decir que tuve la práctica por un lado y el acompañamiento de un sistema organizativo eficiente de ese tipo de negocios, de ese tipo de empresas, pues que me permitió crecer. Y después me permitió también ir caminando, ocupando posiciones gerenciales distintas. Yo he ocupado alrededor de 8 posiciones gerenciales. Primero fui auditor externo, después fui consultor gerencial, después fui gerente de consultoría, después fui gerente financiero, gerente administrativo, gerente de tesorería, gerente de proyectos, hasta que finalmente tuve la oportunidad de ser gerente general en una gran empresa. Y después dije, bueno, yo creo que quizás podemos ahora también ser emprendedores. Y nos hemos atrevido pues a iniciar una pequeña empresa de consultoría que ha tenido como misión pues precisamente facilitar ese proceso de, bueno, lo que aprendimos en una gran empresa, ¿por qué no lo podemos poner en práctica en una empresa pequeña? Llámese pequeña a muchas empresas que tienen menos de 50 empleados, menos de 100, porque... por algo se inicia. Sí, exacto. Pero a lo que me refiero es que una empresa de 50 empleados puede producir millones de dólares. Y hasta con menos. Más de millones de dólares, el aporte que da la sociedad. ¿Y dónde está esa empresa? ¿Y consultoría en qué? ¿Consultoría empresarial? Yo no estoy hablando de mi empresa. Estoy hablando de que las pequeñas a las que le hemos dado servicio, que no necesariamente por tener una cantidad
de empleados es una gran o una pequeña empresa, porque hay pequeñas empresas en el sentido del número de empleados que pueden producir volúmenes muy buenos de ingresos. No solo eso, también depende del servicio pues que ofrezca esa empresa. Exacto. Entonces, desde el punto de vista ya de lo que ha sido el servicio al sector empresarial, hemos podido abarcar dos cosas fundamentalmente. La capacitación en las áreas de gestión y en las áreas gerenciales para ayudar a las empresas a recibir un conocimiento fresco, o abrirse un poco al conocimiento que tiene mucha gente, que no necesariamente la tiene uno, pero que sí uno puede facilitar para que vayan a la fuente a buscar la información, para mejorar los procesos de trabajo y para que los equipos de trabajo sean más eficientes. Eso por un lado, y por otro lado la gestión del gerente, cómo facilitar ese proceso para que hayan mejores gerentes en las empresas, en las familias y en el Estado. Excelente. Estudiar no ocupa lugar, porque el conocimiento no ocupa lugar, pero a través de los años nosotros vamos enterándonos que sí vale de mucho. E incluso cuando nosotros estábamos brindando ese servicio a esas empresas, pensábamos, wow, pero si a mí me ponen a hacer de todo. Pero finalmente tú te das cuenta de cómo te sirve ese conocimiento que tú acumulaste en esas empresas, esos conocimientos, cómo te dan resultados, no solo a nivel económico, sino a nivel también de otras personas, de cuando tú compartes y aportas conocimiento. Sí. O sea, aporta valor al conocimiento, y eso es bastante bonito. Las personas en países como los nuestros no valoran mucho a esos consultores que ya van de nuestra edad en adelante. Pero yo siempre acuño, yo siempre tengo cerquita de mi oficina, cerca de mí, y a usted lo voy a adoptar, esas personas que tienen todo ese conocimiento acumulado y que la sociedad dominicana merece. Muchos emigran, se van a otros países, sí, y todo lo aprendido aquí, entonces van a darle, si se quiere, beneficio a otros países, porque a nosotros quizás no nos reconocen en República Dominicana nuestros valores, pero viene un consultor internacional, viene un empresario viene y nos captura esos valores. Entonces nosotros tenemos que tener y aplicar nuestros conocimientos en nuestro país. Así es que yo sigo con usted en cuanto al análisis. ¿Cómo usted ve la situación primero en el área educativa? ¿Cómo va la República Dominicana? ¿Cuáles han sido los aportes de los últimos tiempos? Mira, yo he sido un crítico de la parte educativa, porque me ha tocado estar de los dos lados. Primero, porque me defino como un estudiante profesional. Todo el tiempo estoy estudiando. Aprendiendo. Y segundo, porque me ha tocado también ser docente. En una oportunidad, yo recuerdo, estuve en una oficina, en una universidad, y llegó un decano de una universidad internacional a reunirse con el decano de la universidad local. Me ahorro el nombre de las universidades, lo que quiero poner es el ejemplo. Y en esa oportunidad le mostraron a ese decano que venía de otra universidad las notas que se iban a publicar de una materia X. Y cuando esa persona vio las notas, dijo, pero son todos genios. Había muy buenas Habían notas. Muchas A, muchas B, prácticamente nadie había reprobado. Entonces, en ese momento, uno comenzó a pensar cuál era el nivel, la rigurosidad que se estaba teniendo en República Dominicana. Estamos hablando a nivel de maestrías y posgrados específicamente, porque obviamente sabemos las lagunas que tenemos en la base. En la base, porque a la gente no le gusta leer, la gente le tiene miedo a leer, y yo diría que tampoco se está haciendo quizás una campaña. Yo creo que es una oportunidad de hacer una campaña para que el tiempo que la gente pierde chateando, diciendo qué es lo que, escriba correctamente. Y dañando el castellano. Escriba correctamente lo que está diciendo. Y que el tiempo que está perdiendo diciendo cosas, lo aplique quizás hablando en inglés. O quizás traduciendo palabras en otro idioma. Principalmente en esta que estamos en la era de la información, sí, y el desarrollo tecnológico, la gente debe usar esas redes para crecer, sí, para aprovechar, para poderse nutrir. Así es.
O sea Sí, que sí. podemos... Yo te diría que yo, a mi edad, he tratado de no quedar muy obsoleto con el tema de las Ha habido redes. que fajarse y corriendo. Sí, y déjame decirte una cosa, que yo me siento feliz con las redes sociales. Yo de vez en cuando ahora subo un videíto, me grabo yo mismo. Ay, sí, y la selfie. comienzo a hablar de gestión, comienzo a hablar de estrategia, comienzo a hablar de gestión del cambio. La República Dominicana está abocada a un cambio definitivo de valores, comenzando por ahí, que no se da por decreto. Así es. Porque usted puede tener la mejor intención como dirigente o como líder y decir esto es lo correcto, pero para que las personas asuman eso como suyo, hay un proceso de metanoia, un proceso de cambio, un proceso de una manera distinta de pensar. Y yo me pongo a pensar, educación, y nos podemos ir a algo práctico, que lo estamos viendo en la calle todos los días, con la nueva ley de tránsito. La gente está encrispada porque no tiene la educación previa. La gente necesita saber el qué, el por qué y el para qué. Pero es que muchas veces se resisten. Se resisten, pero fíjate qué pasa. No es lo mismo tú decirle a un hijo tuyo, estamos hablando de un hijo tuyo en tu casa, en la era de la información, donde la información es poder, que tú tienes que hacer esto porque yo lo digo y porque yo soy tu papá, a que tú le digas a tu hijo, a ese mismo muchacho de 13, 14 años, mira mi hijo, a ti te conviene hacer esto, porque si tú haces esto, te puede pasar esto. Entonces esa persona recibe una información, valora la información y asume una posición, aún siendo un niño, ¿verdad? Una posición un poquito más adulta. Y cuando hace lo contrario, paga por las consecuencias, obviamente. Entonces, educar en valores. pero el problema son los valores. Estamos nosotros viviendo en una sociedad que le gusta engañar al otro, desde el más pequeño. Yo ponía un ejemplo en estos días de tratar de comprar un guineo. Yo quiero que me vendan un guineo. ¿Cómo son los guineos? Y me dice el frutero, a 2 por 15. Perfecto, eran a 5, a 2 por 15. Digo, dame 2 guineos. Y me dio un guineo y el otro guineo medía 1,5 pulgadas. Entonces yo dije, bueno, pero tú no me estás vendiendo 2 guineos. Pero fíjate cómo algo tan sencillo implica que en el fondo la persona quiere engañarte. Tú contratas a una persona que es plomero o que es electricista en tu casa. Y esa persona comienza a resolverte el problema específico para el cual tú entendías que podía hacer el trabajo. Pero siempre aparece algo más en la casa. Y de repente esa persona, sin saber de plomería, el electricista dice, no, pero yo resuelvo eso. No hay ningún problema. Y cuando tú tienes ya una zanja en el medio de la sala, con 3 tubos rotos, botando agua, entonces él busca un plomero, porque él no era plomero. Lo que pasa es, don Julián, que nosotros creemos y estamos todos los días en las redes sociales hablando de corrupción administrativa. Sí. Pero hay corrupción. Eso es corrupción. Desde el mismo instante que usted entra a una empresa diciendo que usted puede desempeñarse como tal, cuando usted no tiene esa preparación, y fíjese que el Código de Trabajo especifica claramente como una falta que puede ocasionar un despido justificado el hecho de que usted esté contratado para un oficio que usted demuestra que no tiene capacidad o que no tiene conocimiento para ese oficio. Entonces la gente aquí piensa, no, corrupción administrativa, no, es que aquí hay que hacer una profilaxis. Aquí en todos los sectores, sector privado, desde la casa, desde la escuela, pero en estos días salió una información de un chico que se autosecuestró para no presentarse a una graduación de médico, porque el tipo tenía 2 años que no iba a la escuela, no iba a la universidad. Sí. Entonces, óyeme, esto es increíble. ¿A quién se cree él que engañó? Así es. A sus pobres padres. Se engañó él mismo. Que querían lo mejor para ese delincuente. Él se engañó él mismo. Engañó a su padre, pero se engañó. Eso es delincuencia. Sí, pero también... Esos son antivalores. Claro. A veces, si uno profundiza un poquito, cuando las personas toman ese tipo de decisiones y de camino, uno se puede encontrar con situaciones psicológicas de la persona, con problemas. Tú ves, con problemas que tienen que ver con la formación, el crecimiento.
Y a veces uno, es muy fácil decir eso está bien o está mal, pero a veces uno desconoce las causas, sin justificarlas, porque el que hizo lo mal hecho, hizo lo mal hecho. Eso es así. Ahora, en el tema de educación, yo creo que tenemos mucho por hacer en República Dominicana. Yo recuerdo en una oportunidad, a mí me tocó estar en los asientos universitarios, en una de las licenciaturas que hice, y en lugar de desarrollar una tesis, al final yo opté por el monográfico, que era así que se le decía en esa época. Me imagino que es igual ahora. Se le dice, sí. Todavía se le dice igual. Bueno, pero ese monográfico implicaba estar 3 meses, 4 meses asistiendo clases con algunos profesores y al final tú hacías una monografía. Yo recuerdo que a mí me eligieron del grupo que se graduaba para que yo dijera las palabras de gracia. Yo no sé qué ha puesto Dios en mi corazón, que a veces me pone algo que me quema en el quecho y tengo que decirlo. Yo recuerdo que en esa oportunidad yo hice una crítica al sistema educativo. Porque yo dije que cómo era posible que yo haya aprendido en 4 meses del monográfico más que lo que aprendí en la carrera, de una carrera específica. Entonces, yo decía que había un tema, ¿verdad?, de gestión de la educación que tenía que ver con los facilitadores o con el programa o con la calidad o quizá con la calidad del maestro en ese momento. Porque en esos 4 meses yo salí con un conocimiento, ¿verdad?, que yo decía, wow, yo me atrevo ahora mismo a hacer esto o a hacer lo otro. Y la motivación, porque a veces usted lleva a su hijo hasta un nivel ya que van a la universidad. El nivel básico está bien, todos debemos hacerlo, pero en cuanto a la dirección de la carrera y el estímulo entonces dentro de las universidades, eso también influye. Y esto viene desde el seno de nuestros propios hogares. Por eso nosotros insistimos, y este es un canal que nos va a ayudar a nosotros a educar en valores. Todos los canales de televisión, las redes sociales, se llenan de críticas. Y yo soy una que yo le he llamado y yo le digo, venga acá, usted que es un crítico tan fuerte, o sea, que 24 horas usted critica el sistema. ¿Qué usted está aportando a su país? Eso es así. O sea, ¿qué usted dice? Deme soluciones. Dígame, el sistema de educación se le está, bueno, después del 4%, no solo las tandas extendidas, que eso es una maravilla, el desayuno, la comida escolar, todo lo que es la sistematización también del sistema, todo esto ha agregado valor a la educación. Pero nosotros también tenemos que sensibilizar a los sectores, que motivar a esos muchachos que vayan y estudien y que nosotros podamos también irle creando una expectativa de qué van a hacer mañana, porque siempre sueñan dónde yo voy a trabajar, las empresas. Aquí hay una dirección que piensan que solo el Estado tiene donde albergar, imagínense, puestos para todo el mundo. Es imposible. Pero ¿y el sector privado? No, es que es imposible. O sea, el Estado no puede ser el que se convierta en el principal competidor del sector privado. O sea, que todo el personal lo va a tener el Estado, va a llegar un momento que va a decir, wow, ¿y entonces qué vamos a hacer? Está saturado, o sea, claro que lo está, claro que lo está. Y déjame decirte algo, en esto, hablando de críticas, hay críticas que son positivas también. A mí no me gusta utilizar los medios en las redes sociales, ni me siento ser un crítico por criticar. Como un aporte. Lo que pasa es que hay críticas que son constructivas. Yo no puedo ponerme a criticar porque hay que criticar, porque esa es la posición en la línea. No. Yo soy un profesional independiente. Al ser un profesional independiente, trato de ejercer mi independencia de criterio donde quiera que voy y trato de ser analítico sobre los procesos que me tocan, que se me presentan en la vida. Y en base a eso, bueno, cada quien tiene sus paradigmas. En base a esos paradigmas que yo tengo, pues puedo decir, mira, yo creo que esto está mal o esto está bien. Pero como he tenido esa oportunidad de trabajar en organizaciones para mejorar sus procesos, eso me ha permitido desarrollar un pensamiento sistémico. O sea, yo todo lo que veo sé que es un proceso. Y cada trabajo que se hace a través de un proceso, de un procedimiento. Entonces ya yo no es que veo flujogramas en mi cara, pero sé que es un proceso, o sea, que las cosas no suceden porque caen del cielo. Hay una decisión que se tomó porque alguien pensó que era lo correcto o lo incorrecto, pero tomó una decisión. En ese sentido, la persona que toma la decisión es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer. Y yo creo que
esa gestión, esa autogestión que debería tener la gente, es lo que más necesita la juventud en República Dominicana. Saber decir, responder dos preguntas fundamentales. ¿Dónde estoy? ¿Qué significa? ¿Cómo yo llegué hasta aquí? ¿Verdad? ¿Qué yo hice para llegar aquí? Porque no fue que caíste y te sentado aquí, llegaste aquí, pero diste una serie de pasos, lograste algo, tuviste fracaso, te levantaste. ¿Qué hiciste? ¿Quiénes te ayudaron? Pero estás aquí. Y después una segunda pregunta fundamental. ¿A dónde quiero ir? ¿Verdad? Porque todo el mundo tiene derecho a soñar. Y el papel de los facilitadores, de los líderes, debería ser dar las herramientas para que esas personas se atrevan a vivir sus sueños. Es decir, soñar cosas positivas, porque también si yo sueño algo negativo, óyeme, yo creo que también hay que ser sensatos en esto. Si yo, por ejemplo, con mi edad decido ser astronauta, cuando yo nunca he volado, como dirían en mi campo, ni un capuchín, yo necesito muchas horas de vuelo reales, piloteando una nave, piloteando un avión, en cabina de qué sé yo cuánto, para usted ser ingeniero espacial, yo no sé cómo le llaman, para usted entonces tener un chance de llegar a ser astronauta. O sea que sería una meta inalcanzable. Las metas tienen que ser retadoras, pero tienen que ser alcanzables. Y yo creo que a veces los muchachos necesitan orientación en ese sentido. Una crítica que yo le hacía a muchos jóvenes con los que he tenido contacto, porque he tenido mucho contacto con el deporte, sobre todo para colaborar con los atletas élite, que después que termina su vida útil como atleta no saben qué hacer. Llámese pelotero, llámese boxeador, llámese gimnasta, voleibolista, lo que sea. Esos muchachos, cuando ya tienen cierta edad o antes de tiempo se lesionan, no saben qué hacer con su vida. Cuando retornemos de la pausa, vamos a hablar sobre los tips entonces para esos deportistas, qué hacer después de mi entrenamiento. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana.
el país con el corazón más grande del mundo. Usted está en Política entre Amigos y esta noche tenemos una interesante entrevista con el licenciado Julián Padilla. Julián, entonces, ¿cuáles son esos tips que debemos darle entonces a los deportistas dominicanos que recién inician hasta que lo firmen o que ya puedan tener algún tipo de trayectoria? Mira, son dos etapas. En la etapa de crecimiento, ¿verdad? Donde todavía el muchacho no es un adulto, allá la familia está muy mezclada ahí. Ahora, ya después que el atleta llega a ser parte de una preselección, ¿verdad? O a formar parte de lo que se llama selección nacional en cualquier disciplina, ya esa persona va a comenzar a tener viajes, va a comenzar a representar el país, va a tener que educar, disciplinarse para alimentarse correctamente, va a tener que evitar muchas cosas, las bebidas alcohólicas, acostarse tarde, eso de tener 50 novias porque tengo cuadrito aquí y me veo bien. Entonces, son cosas que esos atletas violan con mucha facilidad porque ellos se sienten héroes, son tan buenos haciendo lo que hacen, que lo que más tienen son personas que los arropan y que lo invitan. Y cuando uno tiene una meta tan seria como la de ser una estrella en el deporte, no por la parte estrella, sino por realmente destacarse, representar al país como un profesional bueno, excelente en algo, uno tiene que olvidar muchas cosas. La palabra mágica es decir que no a muchas cosas. Usted no puede probar un cigarrillo, de que porque alguien fuma, de que para verse bonito. Usted no puede ponerse a inventar y quedarse un humo. Usted no puede agarrar por una fiesta y de que porque están con una juca, usted va a agarrar una juca. Estoy hablando de cosas que son... Depende mucho también del ámbito. Del ambiente. Donde se va desarrollando y como usted dice, el acompañamiento de los padres, de los tutores y también de los entrenadores. Cómo tú debes dirigirte para que no te quedes a mitad de camino, porque es penoso cuando hay talentos así que se quedan o a mediados de carrera, no importa si es deportiva, no importa si es un médico, si es un ingeniero o un tecnólogo, que ahora hay varios tecnólogos. Entonces, en la parte sociopolítica, hable un poquito para cerrar esta parte. Mira, yo creo que el país ha venido en un proceso muy interesante. Evidentemente que hay un reclamo social que para mí comenzó con cierto nivel de pureza. Un grupo de personas que iniciaron eso que ha sido la Marcha Verde, por ejemplo, y luego se han ido sumando una serie de actores y mucha gente común que también se han ido sumando. Lo contaminaron, por eso yo digo que en un momento dado yo hablé que ya la marcha para mí no era verde, que era multicolor, y que el color preferido mío sería transparente, porque hay una mezcla ya. Pero independientemente de eso, hay reclamos, algunos reclamos que están allí que definitivamente son reclamos justos. Otros son exagerados y otros rayan hasta, óyeme, algo inconcebible. Pero lo que es el combate específicamente a la corrupción administrativa, yo creo que es algo que a todo el país le conviene. Y a mí me parece... Yo recuerdo que cuando el presidente de la República, el 27 de febrero, dio su discurso, que el país entero estaba esperando que él dijera algo y que finalmente dijo algo, mi expresión en las redes sociales fue: tomémosle la palabra al presidente de la República y démosle la oportunidad, porque él lo acaba de decir frente a la Asamblea Nacional. ¿Y qué dijo él? Y él dijo algo muy importante en ese momento, que él no podía someter un expediente si no lo tenía preparado, porque se caía. Y si se caía, entonces todo el tiempo que iba a invertir en ese proceso se iba a perder. Pero es el presidente de la República el que tiene sobre sus hombros la justicia.
¿O es el Procurador General de la No. República? Porque déjeme decirle algo. Sí. Yo leí algo bastante jocoso en las redes sociales, donde hubo el problema de una jovencita que fue víctima de un asalto, de algo, o sea, de la delincuencia, sí. Y dijeron que el presidente era el responsable. Entonces yo le dije, pero yo creo que el animal del vecino se murió, debe ser entonces el presidente responsable. Señores, como que cada área, como que se están extremando. Sí. Entonces, en vez de usted desnaturalizar lo que pudiera ser una protesta social, Sí. ¿por qué nosotros no nos dirigimos directamente al problema? Si es un problema judicial, ¿por qué tiene que estar el presidente o la política actual o el partido oficialista metido en esto? Sencillo, si se quita lo potable de una protesta, se desvirtúa y ya no se cree. Ya podrán marchar y podrán usar quizás el pueblo, pero es la marcha verde, son los equipos verdes ya, una verdadera protesta social. Mira, yo creo que hay una mezcla y es imposible que esas protestas no tengan un financiamiento, porque mover tanta gente implica que alguien financia. Camisetas, gorras, alguien financia transporte. eso. O sea, en cualquier meeting político, los partidos políticos tienen que invertir para poder mover una cantidad de personas. Eso es evidente. Y obviamente han habido figuras políticas de oposición que han estado presentes y han salido en las redes sociales. Entonces, se ve claro que hay una participación en este proceso. Yo creo que el presidente de la República ha tomado una actitud correcta, en el sentido de no estar saliendo a cada rato diciendo cosas. Él no contesta ¿Por nada. qué? Porque es que él tiene que gobernar. Y yo creo que incluso esa palabra que él dijo hace poco, déjeme trabajar, yo creo que es algo lógico, porque es un ser humano. O sea, por más tiempo que él tenga que invertir en su gestión, porque la gente no se sabe poner en el lugar del otro, la gente solamente exige, y déjame decirte, yo he sido crítico también, porque yo estuve en la oposición, yo participé en las elecciones en el proceso anterior, aproveché una oportunidad de una candidatura y el tema fuerte nuestro era el tema soberanía, era el tema de la fusión, es el tema de luchar para proteger la vida, el aborto y esas cosas. Básicamente esos eran los temas que tenían que ver con ese discurso político. Y fue una experiencia, aprendí muchas cosas en ese proceso, pero nunca he asumido la actitud de criticar por criticar. O sea, yo no puedo oponerme por oponerme, porque hay que oponerse. Y porque hay que hacer... No. Yo siempre... Los países hacen sus protestas por reivindicaciones sociales, pero inmediatamente partidos que son, o sea, quienes dirigen, por ejemplo, partidos de oposición, que prestan su cara, su cuerpo, y es penoso porque muchos de ellos han tenido una trayectoria política que han podido, pues, mantenerse hasta en el gusto popular, porque tienen sus seguidores, ponerse detrás de lo que es una lucha del pueblo para dañar la imagen de lo que pudiera ser potable, porque déjeme decirle, en la lucha anticorrupción, en todas las medidas que se han ido tomando en cuenta, no solo en la revolución educativa, la revolución cooperativa, en los hospitales, el remozamiento también ya de las escuelas, las tandas extendidas, la parte, por ejemplo, que del analfabetismo, que son 9 provincias que ya están ya decretadas libres de analfabetismo. Señores, son desarrollos que se han ido dando y que tú no puedes obviar. Entonces, se dan esos pasos hacia adelante y los que faltan también se pueden dar. Entonces, no dañemos lo que es una protesta donde también el presidente Danilo Medina podía tomar la delantera. Yo creo que yo fuera él, me pusiera adelante. Yo siendo Danilo, pues yo agarro mi gorra verde y me pongo del lado del pueblo, porque si a eso vamos, el que ha luchado más contra la corrupción, no solo administrativa, hasta de sector, porque también la parte del sector privado de manera directa o indirecta ha participado. Entonces,
él ha sido abanderado de esto. Entonces, él puede salir adelante. Yo hasta invito al presidente que en cualquier momentito, sí, se ponga su gorra verde y que nosotros también vayamos y digamos, pues yo estoy aquí también. Mira. ¿Qué has hecho? Perdón, ¿qué han hecho los partidos de oposición para poder paliar o dar algún tipo de medida de mejora en el país? Vamos a ver qué han aportado, qué están aportando, agitando, criticando, no aporte, porque no estamos en campaña. Los partidos de oposición tienen que luchar por la mejoría de las condiciones también del país. Yo creo que el presidente puede asumir de nuevo el discurso de La Habana. Si el presidente asume el discurso de La Habana, donde retoma con más energía la defensa de nuestro territorio nacional y el tema migratorio, para definitivamente pues que Haití comience a resolver sus problemas en Haití, yo creo que él daría un gran paso en su política en estos 3 años que quedan de gobierno, y retomar con más fuerza todavía su palabra del 27 de febrero. La gente se crea muchas expectativas y de vez en cuando yo creo que el presidente puede dejar caer su entusiasmo por combatir esas cosas y dar muestras, ¿verdad?, de que realmente está tomando algunas decisiones. Es verdad, porque fíjate algo, la gente dice, pero ¿quién nombra al procurador? La política criminal es cierto que el procurador es que la dirige, pero lo nombra el presidente de la República. Entonces, la gente lo asocia de una manera impropia, porque los poderes de Estado están ahí. Ahí está el poder legislativo, está el poder judicial, está el poder ejecutivo, y cada quien tiene que hacer su parte. Entonces, el fortalecimiento institucional juega un papel bastante importante. Claro. Las instituciones, sí, es verdad, las instituciones tienen que seguirse pues fortaleciendo para que entonces las leyes se puedan ir aplicando. Tenemos muy buenas leyes. Yo como abogada aquí me entra mi chin siempre. Tú eres abogado, ¿verdad? Sí, tenemos muy buenas leyes y debemos aplicarlas. Así es que nosotros felicitamos la iniciativa de usted venir aquí a analizar temas tan interesantes como este, y lo vamos a invitar para una próxima entrega de 60 minutos. Óigame, todos le vamos a dar 60 minutos para que esté con nosotros en Política Entre Amigos. Gracias por invitarme. Una última, si se quiere, orientación al país que usted quiera dar en este momento, antes de despedirse. Yo creo que los dominicanos debemos tener paciencia y tenemos que tener fe también. Este es un país de fe. Yo he dicho en 2 o 3 ocasiones, y quizá la gente no me ha entendido, que yo quisiera que el presidente Danilo Medina haga el mejor gobierno de la historia, porque si lo hace, se va a favorecer el país completo. Bueno. Yo creo que cualquier presidente que esté ahí, yo quiero que haga el mejor gobierno. Eso es lo que queremos los dominicanos. Y yo creo que eso es totalmente lo lógico que deberíamos querer. Hay que dejarlo trabajar. Vamos a dejar que el presidente Danilo Medina pues asuma y siga tomando medidas en lo que tiene que ver medidas de gobierno, porque los poderes están ahí, como usted bien lo dice, y vamos a dejarlo trabajar. Señores, será hasta el próximo miércoles cuando estaremos en Política Entre Amigos. 60 minutos de muchas informaciones y siempre una entrevista central. Será hasta la próxima.